Bueno, el coronavirus ha tomado una importancia en este 2020. Es como amanecimos con el coronavirus como una amenaza el 1 de enero, ya que el 31 de diciembre China dio el aviso a la Organización Mundial de la Salud que había un brote de una infección viral, una infección que no sabían específicamente quién la causaba y que, como en otras epidemias, parecía tener un origen animal. ¿Qué sabemos de los coronavirus? Son virus RNA, son estructuras muy sencillas, miden prácticamente una micra, o sea, es un microorganismo, lo cual hace que sea fácil de diseminarse de una persona a otra. El 1 de diciembre, aparentemente, según lo que podemos entender, del 2019, una persona adquirió en un mercado en donde se venden animales, ya sea para consumo alimenticio o como mascotas, un virus de coronavirus, sea de murciélago, pangolín o de reptil, aún no está bien determinado, se lo transmitió a un ser humano. El problema con este virus es que pudo ser transmitido de ese ser humano a otro ser humano. Los 4 viejos coronavirus que conocíamos producen el 15% de las gripas comunes. ¿Y por qué hablo de estos 4 coronavirus viejos y conocidos? Porque son una causa común de problemas respiratorios en el ser humano. En el 2002 apareció el primer coronavirus agresivo, se llamó SARS, también apareció en China, en la ciudad de Guangdong, y también fue transmitida por un animal, es un tipo de gato que utilizan ahí para alimentación, y produjo en ese entonces la muerte de 8,000 individuos, una mortalidad del 9%, y fue la primera gran alarma de que el coronavirus podía comportarse como un virus agresivo respiratorio. En el 2012 aparece el segundo coronavirus agresivo. Este se llama MERS, porque apareció en el Medio Oriente, Middle East Respiratory Syndrome, y aquí fue transmitido por un camello a un ser humano y el ser humano lo transmite a otro ser humano, igual que como ocurrió con el SARS. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que este virus, en lugar de tener una mortalidad de 9%, tiene una mortalidad de 34%. Es decir, una de 3 personas que le da esta enfermedad se va a morir. Y en el 2019, el 31 de diciembre, se habla de la aparición de este tercer nuevo coronavirus, ahora denominado COVID-2019, en donde el origen parece ser, como les comentaba, murciélago o un pangolín, y ha tenido 2 características que han hecho este virus especialmente peligroso. Primero, se puede contagiar cuando el individuo aún no tiene síntomas. ¿Qué quiere decir? Que en el periodo ese de incubación que llamamos, es de cuando adquiero el virus a cuando desarrollo los síntomas, puedo llegar a contagiar la enfermedad. Y entonces en ese periodo la persona está totalmente asintomática, lo cual hace muy complejo determinar el momento en que se tiene que aislar una persona porque no va a tener síntomas. Y segundo, es un virus con una capacidad de diseminación extraordinaria. El mejor ejemplo es que después de China, el segundo sitio donde más casos ha habido de coronavirus es en un crucero, donde mantuvieron más de 400 personas fijas en ese crucero y hay más de 200 casos de personas infectadas. Es decir, si estoy en contacto con gente que tiene coronavirus, me voy a infectar. Y desafortunadamente, al ser un virus nuevo, porque viene de un animal, ninguno de los seres humanos antes del 1 de diciembre del 2019 tenía anticuerpos contra este virus, lo cual hace que la población entera del mundo sea susceptible a desarrollar esta enfermedad. Afortunadamente, de las noticias que tenemos y de los estudios epidemiológicos que se han demostrado, este virus tiene una letalidad, una tasa de mortalidad menor al 2%. Es decir, no nos vamos a morir todos de coronavirus, pero sí nos vamos a tener que cuidar, porque hay personas, sobre todo personas que tienen mayor edad, que tienen diabetes, que tienen obesidad, que tienen problemas cardíacos, que pueden morirse de esta enfermedad. Es una enfermedad que va a llegar a México, hay que estar prevenidos, hay que estar atentos, hay que cuidarse.